Hoy hablaremos de unas posibles próximas elecciones en Cataluña. Parece que todo el dispositivo de intervención o de actuación del 155 va encaminado a que cuanto antes pueda haber unas elecciones en Cataluña, de manera que quede claro que no se ha suspendido la autonomía, ni se ha suspendido nada, sino que simplemente se da una oportunidad a normalizar una situación. Evidentemente tendrían que ser unas elecciones con una serie de características muy claras, que es que fueran elecciones autonómicas, en ningún caso constituyentes, y que fueran unas elecciones en que la gente, los partidos que se presentan van a lo que van, que es decir, a presentar un programa de gobierno de una actuación de 4 años y la gente vota lo que vota. Recordemos que las últimas elecciones que hubo en Cataluña fueron constituyentes, fueron plebiscitarias, perdón, cosa que no está contemplada en ningún sitio, pero además fueron una cosa muy de los nacionalistas, que es plebiscitarias en lo que me conviene. Porque claro, plebiscito es una cosa, y la mayoría de los que votaron a favor de unas opciones que después, pasadas a diputados, no correspondían a los diputados por la ley electoral. De manera que el plebiscito lo perdieron, pero en cambio al ganar la mayoría en la Cámara, a partir de ahí se olvidó que eran plebiscitarias, o sea, eran plebiscitarias para sacar los votos, pero no eran plebiscitarias después, sino que después fueron normales en el sentido de que se saltaron a la torera las proporciones reales de votantes y fueron directamente al tema de diputados. Me da la sensación a mí de que la gran solución, la posible única solución, es acabar con unas elecciones. Lo tengo clarísimo. Y lo tengo clarísimo porque en democracia todas las rarezas, entre comillas, que ocurren solo se pueden resolver con elecciones democráticas, de lo que se trata, de, en este caso autonómicas, en otros casos municipales. Todo lo que sea de intervenciones distintas son muy peligrosas. Y para eso recuerdo un caso que se dio en España, no sé si os acordaréis vosotros, que es un caso que se dio en Madrid. En Madrid, hace bastantes años, pues Esperanza Aguirre, creo que es la primera vez que se presentaba, ganó las elecciones, pero con una mayoría insuficiente, de manera que el PSOE, siendo la segunda fuerza, podría recabar más apoyos y de hecho podía acabar gobernando la comunidad con Izquierda Unida, entre otros. Esto, que ya estaba pactado y iba a funcionar, se encontró con un inconveniente, que es dos diputados, fue el famoso tamallazo, dos diputados de la minoría, en este caso socialista, pues se ausentaron y no querían votar eso. Con lo cual, lo que hubiera sido una mayoría alternativa de la suma de varios partidos se convirtió en una no mayoría alternativa. De manera que Esperanza Aguirre podía haber superado una investidura perfectamente, porque ya le quedaba la absoluta al perder los otros dos de sus diputados votantes, y podía haber gobernado. ¿Qué hizo Esperanza Aguirre? Creo que muy hábilmente, es decir, con excepciones no gobierno. Entonces, que me tenga que oír cada mañana, cada tarde y cada noche que gobierno porque dos diputados, Tamayo y Sáez, se han ido, no sé qué, no. Elecciones, convocó elecciones, o hizo para convocar elecciones inmediatamente, porque nos encontramos con un problema real, ¿no? Se convocó elecciones en el tiempo que hubo, según el estatuto, cuando se pudo convocar, y a partir de ahí ganó, pero podía haber perdido. Y de la otra manera ya había ganado, ¿eh? Podía haber perdido, ganó por mayoría absoluta y gobernó bastantes años. Creo que esa es la clave. Es decir, cuanto antes, elecciones. Pero el único matiz que es muy importante es calcular los tiempos. El cuanto antes es ya, el cuanto antes es dentro de un tiempo. Es evidente que cuanto más tiempo pase, peor, pero que hay un mínimo de tiempo para la normalización de la situación. Y eso es lo que no acabo de ver claro yo. Me da la sensación de que, como me dicen algunos, de que el PP y el PSOE, sobre todo el PSOE, para poder aceptar la aplicación del 155, usan de mantra, eso que es tan típico ahora, ¿no? Que es usar como de titular elecciones cuanto antes, y en su cabeza no está que sean cuanto antes, sino cuanto antes cuando la situación del país esté normalizada. Y normalizar la situación del país es normalizar los medios de comunicación, es normalizar la famosa situación de los Mossos d'Esquadra, normalizar las distintas consellerías. No olvidemos que el gobierno de Cataluña ha cambiado de manos, pero si en algo ha sido monolítico, es en el tema del independentismo o del nacionalismo primero / independentismo después. De manera que no ha dado puntadas de hilo y se ha dedicado, en un sitio que ni siquiera había administración, se ha dedicado a montar una administración
muy suculenta, muy potente, que en el fondo no deja de ser una manera de conseguir votos para lo que ellos quieren. Todo eso costará y exige tiempo, no sé cuánto. Bueno, la gran tentación será alargarlo, pero una tentación más peligrosa sería cortarlo mucho. Habrá que ser muy prudentes para no equivocarse. No entiendo nada. Es evidente que toda elección tiene un riesgo. El que gobierna, convocar unas elecciones anticipadas no le hace ninguna gracia, porque si ya está gobernando, está gobernando. Y más de algún revolcón se ha dado en Francia y en otros países, gente que tenía muy seguro que iba a ganar de calle y después no ha gustado tanto. O sea, toda elección tiene riesgo, pero probablemente el mejor y el menor riesgo es que el que va a ser gobernado vote al gobernante. En democracia, al menos, es evidente que ese es el menor riesgo y el mejor riesgo. Pero, ¿cuándo hay que convocarlas? ¿Alguien me lo explica?